Imagina un estanque tranquilo al amanecer, de esos que has pasado 100 veces sin detenerte nunca. El agua está perfectamente quieta. La superficie es verde, completamente verde, cubierta por algo tan pequeño que tus ojos apenas lo registran. Se siente ordinario, casi insignificante. Ahora, pausa esa imagen y avanza 48 horas. El mismo estanque ya no se ve igual. La capa verde se ha duplicado. Cada pequeña mota se ha multiplicado por 2. Pasan otras 48 horas y vuelve a suceder. Y otra vez. El crecimiento es implacable, casi inquietante, como si la propia naturaleza se acelerara sin razón. Esto no son algas. No es la inútil capa de cieno de estanque que te enseñaron a ignorar. Esta es la fuente de proteína de más rápido crecimiento jamás descubierta en la Tierra. Y durante más de 60 años, poderosas industrias se han asegurado discretamente de que la mayoría de la gente nunca supiera su nombre. En un laboratorio de Israel, en 2018, investigadores llevaron a cabo un ensayo clínico que debería haber cambiado la nutrición global de la noche a la mañana. Compararon 3 fuentes de proteína que la mayoría de la gente considera normales y seguras: queso fresco, guisantes verdes y una planta misteriosa que casi ninguno de los participantes había visto antes. 36 hombres sanos recibieron porciones idénticas, cada una con 30 gramos de proteína. Durante las siguientes 3 horas, los científicos tomaron muestras de sangre una y otra vez, observando atentamente. Lo que vieron desafió las expectativas. La planta superó al queso. Los aminoácidos esenciales aumentaron en el torrente sanguíneo. Los niveles de vitamina B12 aumentaron más allá de los lácteos y los guisantes. La digestibilidad alcanzó el 89%, un número generalmente reservado para la proteína animal. Y en ese momento, una pregunta mucho más grande surgió discretamente. La planta detrás de esta silenciosa revolución es tan pequeña que llamarla planta casi parece engañoso. Su nombre es Wolffia globosa, la planta con flores más pequeña jamás documentada. En Tailandia, la gente la llama Kai Nam, que significa huevos de agua, un nombre que refleja lo común que siempre ha sido en la vida local. Flota suavemente en estanques y aguas tranquilas. Se recolecta sin ceremonia. Se come sin fascinación. Sin embargo, en gran parte del mundo moderno, si se conoce, se descarta como lenteja de agua, una palabra cargada de asco más que de curiosidad. Cada planta individual pesa menos que un grano de arena, mide menos de 1 milímetro de ancho, más pequeña que la cabeza de un alfiler. No hay raíces que lleguen al suelo, no hay hojas que se extiendan hacia el sol de la manera en que te enseñaron que deben crecer las plantas. Es simplemente un óvalo verde microscópico, flotando libremente en la superficie del agua, absorbiendo nutrientes directamente de su entorno, como si la biología misma hubiera decidido borrar la complejidad innecesaria. Su método de reproducción solo profundiza el misterio. Cada 29 a 48 horas, la planta brota una versión hija de sí misma. Una se convierte en 2. 2 se convierten en 4. En condiciones óptimas, este proceso simple continúa sin pausa, produciendo biomasa a un ritmo que ningún cultivo convencional puede igualar. Cuando se seca, la Wolffia globosa puede contener hasta un 45% de proteína en peso. Esa cifra por sí sola desafía todo lo que la mayoría de la gente cree sobre los alimentos. La soja alcanza alrededor del 36%. La quinoa apenas llega al 14%. La carne de res promedia 26%. Sin embargo, aquí está, flotando desapercibida en el agua, superándolos a todos. Y quizás la constatación más inquietante es esta: a diferencia de la mayoría de las proteínas vegetales, no falta nada. Durante décadas, a la gente se le ha enseñado una regla simple: la proteína vegetal es incompleta. Siempre falta algo, un aminoácido demasiado bajo,
otro completamente ausente. Esa creencia moldeó las pirámides alimenticias, los libros de texto escolares y las industrias enteras construidas en torno a la ganadería. Se convirtió en sentido común nutricional, y el sentido común, una vez aceptado, rara vez se cuestiona. Pero en 2018, una investigación publicada en la revista Clinical Nutrition desmanteló discretamente esa suposición. Los científicos analizaron el perfil de aminoácidos de la Wolffia globosa con gran detalle, midiendo no lo que afirmaba contener, sino lo que el cuerpo humano podía realmente utilizar. Los resultados fueron incómodos. La planta contenía los 9 aminoácidos esenciales en cantidades que cumplían, y en algunos casos superaban, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Esta no era una proteína parcial que necesitara una cuidadosa combinación con otros alimentos. Era completa por sí misma. La puntuación de calidad proteica alcanzó 89 de 100, colocándola en la misma categoría que los huevos y la leche, alimentos considerados durante mucho tiempo como estándares de oro nutricionales. Para una planta que flota libremente en el agua, esa comparación por sí sola debería haber provocado titulares globales. Sin embargo, casi nadie se dio cuenta, quizás porque aceptar esto requeriría admitir algo más profundo, que la historia que nos contaron sobre las proteínas nunca fue puramente científica, fue económica. Favoreció sistemas que requerían tierra, alimento, fertilizantes e insumos constantes. La Wolffia globosa ignoró discretamente esas reglas, y justo cuando parecía que la conmoción no podía ir más allá, los investigadores descubrieron algo que los libros de texto de biología insisten en que no debería existir en las plantas. Algo que encendería uno de los debates más controvertidos en la nutrición moderna. Hay una regla que casi todo el mundo aprende tarde o temprano. Las plantas no producen vitamina B12. Solo las bacterias y las arqueas pueden sintetizarla. Por eso la carne, los lácteos y los suplementos dominan las conversaciones sobre la deficiencia de B12. Es por eso que a los veganos se les advierte, a veces de forma agresiva, que deben suplementarse o sufrir las consecuencias. Esta regla se ha repetido durante tanto tiempo que parece absoluta. Luego, en 2020, investigadores publicaron hallazgos que no deberían haber existido. Descubrieron vitamina B12 bioactiva dentro de la Wolffia globosa. No los análogos inactivos a veces detectados en algas, sino B12 real y utilizable. Para eliminar dudas, lo confirmaron utilizando cromatografía líquida y espectrometría de masas, las herramientas más rigurosas disponibles para detectar esta molécula. No quedaba lugar para excusas o desestimaciones. La concentración medida fue de aproximadamente 2.5 microgramos por cada 100 gramos de materia vegetal seca, suficiente para importar, suficiente para desafiar suposiciones. La pregunta ya no era si la B12 era real, sino cómo era posible en absoluto. La respuesta reveló una elegante asociación biológica. La Wolffia no produce B12 por sí misma. Dentro de sus tejidos viven endófitos bacterianos capaces de producir la vitamina. A través de una simbiosis natural, la planta se convierte en un portador, entregando B12 a quien la consume. Cuando comes la planta, recibes la vitamina. Así que pausa y haz un inventario. Una planta más pequeña que un grano de arena que se duplica cada 2 días, produce proteína completa y proporciona vitamina B12. En este punto, la incredulidad es razonable. Pero la historia estaba a punto de abandonar la Tierra por completo. En cierto punto, los descubrimientos dejan de ser interesantes y comienzan a ser inevitables. Es entonces cuando las instituciones diseñadas para planificar el futuro de la humanidad comienzan a prestar atención. Esta planta alcanzó ese umbral. Investigadores que trabajaban con la NASA comenzaron a hacer una pregunta que cambió completamente la escala de la conversación. Si este organismo podía hacer lo que sugerían los datos, ¿podría sustentar la vida humana más allá de la Tierra?
En 2021, científicos del Consejo Nacional de Investigación de Italia comenzaron a probar Wolfia globosa en condiciones simuladas de microgravedad. El objetivo no era la novedad, era la supervivencia. Las misiones espaciales de larga duración no pueden depender del suelo, de vastas tierras de cultivo o de cultivos de crecimiento lento. Cada gramo de alimento debe justificar su existencia. Los resultados, publicados en 2024, confirmaron lo que una vez había sonado poco realista. La planta mantuvo su producción de proteínas incluso cuando la gravedad misma fue alterada. Según sus cálculos, aproximadamente 600 gramos de Wolfia fresca al día podrían satisfacer las necesidades diarias completas de proteínas de un astronauta adulto. Haz una pausa en ese número. Sin suelo, sin estaciones, sin ciclos de crecimiento de 90 días, solo agua, luz y plantas microscópicas que se duplican silenciosamente cada 48 horas. En una misión teórica a Marte, la proteína podría cultivarse en simples tanques de agua, utilizando nutrientes de desecho reciclados, no como respaldo, como fuente primaria de alimento. Esto ya no era un experimento mental. La Wolfia había sido incorporada a la investigación de soporte vital bioregenerativo porque resolvía problemas con los que los ingenieros habían luchado durante décadas. Cuando una planta se vuelve relevante para los viajes espaciales, obliga a plantear una pregunta aleccionadora de vuelta en la Tierra. Si esto funciona donde nada más puede, ¿por qué está ausente de los sistemas que alimentan a miles de millones de personas hoy en día? Para entender por qué una planta como la Wolfia pudo ser ignorada durante tanto tiempo, hay que remontarse más de un siglo. En 1909, un químico alemán llamado Fritz Haber descubrió una forma de sintetizar amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno. Pocos años después, Carl Bosch escaló ese descubrimiento a niveles industriales. Juntos, su trabajo remodeló los cimientos de la agricultura moderna. Antes de este momento, la agricultura seguía límites biológicos. El suelo necesitaba descanso. Las legumbres restauraban el nitrógeno. La rotación de cultivos no era tradición, sino necesidad. Los agricultores entendían, a menudo intuitivamente, que la tierra estaba viva. Si la forzabas demasiado, ella te devolvía el golpe. Los rendimientos aumentaban lentamente, limitados por ciclos naturales que no podían ser engañados. El proceso Haber-Bosch cambió esa relación de la noche a la mañana. Ahora, el nitrógeno podía extraerse del aire y convertirse en fertilizante sintético bajo demanda. Los campos ya no necesitaban diversidad. Los monocultivos se hicieron posibles. Los cultivos podían cultivarse repetidamente en suelo agotado, siempre que se mantuvieran los insumos químicos. La productividad se disparó, y con ella, la dependencia. A mediados del siglo XX, el uso de fertilizantes sintéticos se disparó en todo el mundo. Para el año 2000, los humanos estaban fijando más nitrógeno artificialmente que todos los procesos terrestres naturales combinados. Surgió una industria valorada en cientos de miles de millones de dólares, construida sobre la promesa de que la química podía reemplazar a la ecología, pero cada sistema crea puntos ciegos. El nuevo modelo recompensaba a los cultivos que necesitaban fertilizante, las semillas que debían ser recompradas y los métodos que centralizaban el control. Una planta que crecía sin suelo, sin insumos sintéticos y sin propiedad no solo no encajaba, amenazaba la lógica que mantenía unida toda la estructura. Y ahí es donde la Wolfia se convirtió discretamente en un problema. La Wolfia no solo desafía las normas agrícolas, las viola. No necesita suelo, crece completamente en agua. No requiere fertilizante sintético, porque absorbe los nutrientes directamente de su entorno, incluyendo el nitrógeno y el fósforo que la mayoría de los sistemas etiquetan como residuos. Es correntía agrícola, aguas residuales, estanques contaminados. Sustancias que normalmente cuestan millones tratar químicamente se convierten en combustible para el crecimiento. Estudios han demostrado que la Wolfia
puede eliminar hasta el 99% del nitrógeno y el 88% del fósforo del agua contaminada, mientras produce proteína comestible al mismo tiempo. La contaminación se convierte en alimento. Pocas ideas son más desestabilizadoras que esa, pero la amenaza más profunda no es ambiental, es estructural. La wolfia se reproduce por simple división celular. No hay semillas que comprar, no hay temporada de siembra, no hay genética patentada bajo contratos. No necesitas permiso de una empresa de semillas para cultivarla. Una sola planta microscópica en un recipiente de agua es suficiente. 48 horas después, tienes 2. 4 días después, 4. Una semana después, 8. Crecimiento que no pregunta quién lo posee. Algunas especies dentro del género se duplican aún más rápido. La wolfia microscópica puede reproducirse cada 29 horas en condiciones óptimas, lo que la convierte en la planta con flores de crecimiento más rápido jamás registrada. La matemática se vuelve rápidamente inquietante. 1 se convierte en 2, 2 se convierten en 4. Para el día 30, los números superan el 1.000.000. Para el día 60, exceden la comprensión. Este es un crecimiento exponencial sin un guardián. Para cualquiera que intente controlar la producción de alimentos, esto es aterrador. No puedes patentar la reproducción en sí misma. No puedes imponer escasez a una planta que se multiplica libremente. No puedes construir dependencia en torno a algo que no pide nada a cambio. Sin compras anuales, sin fertilizantes, sin pesticidas, sin sistemas propietarios. Imagina las implicaciones. Cubos en azoteas de ciudades concurridas, estanques en pueblos rurales, tanques de agua en campamentos de refugiados, producción de proteínas que existe completamente fuera de la infraestructura centralizada, fuera de las cadenas de suministro, fuera de los márgenes de beneficio, alimentos que no viajan miles de millas ni requieren permiso para existir. Esto no es solo un cultivo alternativo, es una relación fundamentalmente diferente entre los humanos y los alimentos, y los sistemas construidos sobre el control, la dependencia y las transacciones recurrentes no sobreviven a ese tipo de cambio en silencio. Lo que plantea una pregunta incómoda: si la wolfia nunca fue prohibida, ¿cómo desapareció exactamente de la conversación? La supresión de la wolfia nunca fue dramática. No se aprobaron leyes en su contra. No se anunciaron prohibiciones oficiales. En cambio, desapareció por omisión. Los sistemas que deciden qué se investiga, financia, enseña y cultiva, todos apuntaron discretamente en la misma dirección. Monocultivo dependiente de químicos. Cuando los agricultores preguntaron sobre fuentes alternativas de proteínas, los servicios de extensión recomendaron la soja. Cultivos que requerían fertilizante. Cuando los gobiernos invirtieron en investigación agrícola, los fondos fluyeron hacia instituciones con profundos lazos con empresas químicas. La ausencia de wolfia no fue accidental, fue estructural. Las universidades desarrollaron plantas que se ajustaban al modelo industrial. Las empresas de semillas prosperaron con las compras anuales. Los programas de subsidios recompensaban la escala y la uniformidad. Una planta que crecía libremente, se reproducía sin fin e ignoraba el suelo simplemente no tenía cabida en esta arquitectura, así que fue omitida de los libros de texto, de las discusiones políticas, de la imaginación pública. Sin embargo, en partes del sudeste asiático, la planta nunca desapareció. En Tailandia, Laos y Myanmar, la gente ha comido wolfia globosa durante siglos. Conocida localmente como huevos de agua, se recolecta de estanques, se añade a sopas, se incorpora a comidas sencillas. No es exótica, no es revolucionaria. Es alimento, ordinaria, familiar, sin nada destacable. Y quizás por eso fue tan fácil pasarla por alto en otros lugares. En Occidente, se impuso una historia diferente. La lenteja de agua se convirtió en sinónimo de agua estancada, abandono y descomposición. La proteína, se enseñó a la gente, provenía de la carne, los lácteos o, en el mejor de los casos, la soja.
nunca del agua de un estanque, nunca de algo que creciera sin control humano, nunca de algo gratuito. El condicionamiento cultural hizo el resto. En la década de 1960, la NASA experimentó brevemente con especies de lenteja de agua para misiones espaciales, pero probaron el género equivocado. Las especies de Lebna producen ácido oxálico, que puede contribuir a la formación de cálculos renales. La investigación se detuvo, la narrativa se solidificó. La NASA probó la lenteja de agua y falló. Lo que nunca se mencionó fue que las especies de Wolffia no producen ácido oxálico. Un solo atajo científico moldeó décadas de percepción. Luego, en 2018, una empresa israelí comenzó a cultivar Wolffia globosa a gran escala. Siguieron estudios revisados por pares. Ensayos clínicos confirmaron la biodisponibilidad. La ciencia era innegable, pero revertir 60 años de hábito, creencia e infraestructura requeriría más que datos. Aún así, algo había comenzado a cambiar. Aquí está la verdad que pocos sistemas están diseñados para admitir. La industria de fertilizantes químicos no obtiene ganancias cuando la proteína crece libremente en un cubo de agua. Las empresas de semillas no se benefician cuando la reproducción no puede ser propiedad. Los conglomerados agrícolas no sobreviven cuando la producción de alimentos se vuelve descentralizada, local e independiente. Los sistemas alimentarios modernos no están diseñados solo en torno a la nutrición, están diseñados en torno al control, la dependencia y las transacciones recurrentes. La Wolffia globosa rompe todas esas suposiciones a la vez. Crece sin suelo, crece sin químicos sintéticos, se reproduce sin semillas y sin permiso, se duplica cada 48 horas, produce proteína completa y proporciona vitamina B12. Prospera en aguas residuales y estanques contaminados, limpiando lo que de otro modo se consideraría un pasivo. En condiciones óptimas, puede generar hasta 100 toneladas de proteína seca por hectárea al año, casi 30 veces más rápido que los cultivos convencionales. Durante décadas, las personas que deciden qué se financia, qué se etiqueta como alimento y qué llega a tu plato, tuvieron todos los incentivos para mantener esta planta invisible. Pero el mundo ha cambiado. La inestabilidad climática está tensando la agricultura tradicional. La tierra cultivable está disminuyendo. La escasez de agua está aumentando. Los sistemas que una vez parecieron permanentes están empezando a fracturarse. En este contexto, las alternativas que antes se consideraban poco realistas de repente parecen necesarias. En 2021, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria aprobó oficialmente la Wolffia globosa como nuevo alimento. En 2024, una investigación revisada por pares confirmó su viabilidad para la agricultura espacial. Lo que una vez fue descartado como cieno de estanque, comenzó a reentrar en la conversación, no como una curiosidad, sino como una solución. Hoy, cualquiera puede acceder a ella. Las formas cultivadas se venden comercialmente. Los cultivos vivos están disponibles en proveedores de acuarios. Con una sola planta microscópica, agua y luz, la producción de proteínas se vuelve personal. En teoría, una planta podría multiplicarse en más proteína de la que un solo hogar podría consumir en toda una vida. No por la tecnología, sino porque la naturaleza ya resolvió el problema. Esto es lo que nunca quisieron que entendieras. La fuente de proteína más eficiente de la Tierra no necesita sus sistemas, no requiere sus insumos, no depende de su aprobación. Ha estado flotando discretamente en estanques desde mucho antes de que existiera la agricultura. Así que la pregunta ya no es si esta planta funciona. La pregunta es, ¿qué crees tú? ¿Crees que las soluciones deben venir de un poder centralizado o pueden existir libremente, esperando ser notadas? ¿Crees que el progreso solo llega a través del control o puede surgir a través de la confianza en el diseño natural? Y cuando te enfrentas a una verdad que desafía todo lo que te enseñaron, ¿la rechazas o dejas que te cambie? Te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios.
no solo sobre la wolfia, sino sobre la fe en los sistemas, la fe en la ciencia y la fe en nuestra responsabilidad de cuestionar lo que se nos dice. ¿Dónde te posicionas cuando la evidencia desafía las creencias? ¿Y qué dice eso sobre el futuro que estamos eligiendo construir juntos?